Nuestro proyecto de investigación del Laboratorio de Física 3 será conformado por Nolber Santiago Fonseca, Fabio Andrei Ojeda y quien les habla, Juan Sebastián Carrillo, a cargo de la profesora Alexandra Plata, Planidina, subgrupo 4 del grupo O2B. Para este proyecto estudiaremos el estudio del comportamiento del circuito RLC y el fenómeno de resonancia. El objetivo de este proyecto es estudiar las características de un circuito RLC en serie. Los materiales que utilizaremos para nuestro proyecto de investigación serán una fuente de alimentación de voltaje para el circuito RLC, un dispositivo para establecer el valor de la capacitancia, un dispositivo para establecer el valor de la inductancia, un dispositivo para establecer el valor de la resistencia, un osciloscopio y un multímetro. Metodología. En el proyecto, lo que primó fue la búsqueda de la frecuencia de resonancia, tanto experimental como teóricamente, del circuito RLC en serie. Esto se da a través de unos pasos. En primera instancia, a partir de unos datos iniciales de capacitancia, inductancia y resistencia, se calcula de forma teórica los valores de la frecuencia de resonancia del circuito RLC en serie. Paso seguido, luego de ello, se procede a alimentar el circuito RLC estando este en serie. La amplitud estará siempre constante y la frecuencia será llevada hasta el valor de frecuencia de resonancia que fue calculada anteriormente de forma teórica. Para que se pueda llevar de forma correcta el experimento, debemos de estar comprobando que el valor marcado por la fuente sea el mismo que está circulando. Siguiente. Las condiciones que se deben dar en el estado de resonancia son: el voltaje sobre la resistencia debe ser mayor en comparación a la diferencia de potencial, la cual circula tanto por el capacitor y el inductor. El valor del voltaje que circula por el capacitor y el inductor será el mismo, pero dándose en referencia a la tensión de la resistencia, este será en menor proporción. Luego vaya por valores debajo de esa frecuencia de resonancia y para esos valores de nuevo mida el voltaje sobre cada uno de los elementos y la corriente. En la tercera fase vamos a estudiar el cambio de la resistencia y cómo este afecta la frecuencia de resonancia. Para este nuevo valor dado por el profesor, usted debe realizar los cálculos de la frecuencia de resonancia teórica que realizó en la fase 1 y repita la fase 2 para las nuevas condiciones del experimento. Coloque el valor teórico de la frecuencia de resonancia, verifique que experimentalmente coinciden o si son diferentes, realice medidas de voltajes en cada uno de los elementos del circuito y posteriormente varía la frecuencia a valores por encima y por debajo de la frecuencia de resonancia y mida el voltaje y la corriente sobre el circuito. Para finalizar, recuerda que hemos estudiado el fenómeno de resonancia con dos valores de resistencia diferentes. No olvides estudiar el efecto que tiene la resonancia en el inductor, el capacitor, el resistor y estudiar la impedancia del circuito y cómo cada uno de estos elementos varía con la frecuencia que tiene la fuente de alimentación de voltaje.